Bienvenidos a otro estudio más, una semana más. Damos gracias al Señor porque siempre nos permite en su infinita misericordia pues estar aquí con el hambre y el deseo de buscar al Señor y de conocer un poco más de su palabra. Estamos emocionados porque estamos estudiando los evangelios y hemos titulado este estudio La armonía de los evangelios. Hemos estado viendo cada tema en orden cronológico, ¿verdad? Hemos estado estacionadas en el Evangelio de Lucas. Hemos estado viendo la introducción de Lucas, de todo el evangelio, la preencarnación, la genealogía de Cristo, vimos el anuncio del nacimiento de Juan, vimos el anuncio del nacimiento de Jesucristo, la visita que hizo María a Elizabeth, el canto de María. Hemos estado deleitándonos con la palabra de Dios y con las enseñanzas que traen estas historias. Gracias a Dios porque esta palabra nos edifica cada día, aunque nosotros veamos que parecen unas historias, pero si nosotros nos detenemos, vamos a ver y vamos a encontrar enseñanzas muy preciosas para nuestra vida. Pues hoy vamos a hablar sobre el alumbramiento o el nacimiento de Juan el Bautista, ¿sí? A este tema lo vamos a llamar el alumbramiento. Y vamos a ver todo lo que conlleva el nacimiento de Juan el Bautista y lo que nos enseña a nosotros sobre el alumbramiento. Y hoy nos vamos a ubicar en Lucas capítulo 1, versos 57 al 80. Vamos a tratar de cubrir todos estos capítulos o versículos hoy, para que terminemos lo que es el capítulo 1 de Lucas para seguir en estos evangelios preciosos, ¿verdad? Entonces hoy vamos a ver el alumbramiento. La palabra de Dios, hemos estado viendo cómo la palabra de Dios nos ha estado enseñando sobre la unción del Espíritu y cómo esta unción del Espíritu hace que se cumplan las promesas de Dios en nuestra vida, la cual nos permite regocijarnos por la misericordia de Dios. Es que lindo ver cómo se va cumpliendo la palabra de Dios en nuestra vida. Pues hoy el alumbramiento, vamos a hablar sobre el alumbramiento, cómo el Espíritu Santo alumbra en nosotros. Y eso nos vamos a enfocar cabal en el nacimiento de Juan. Y el alumbramiento, pues según la palabra griega, ticto, significa producir de semilla o nacer, dar a luz, del griego gennao, que significa procrear. La palabra de Dios dice en Salmo 34:5, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Entonces hay una bendición en ser alumbrados por el Señor. Como estamos viendo el alumbramiento de Elizabeth, pues entonces vamos a enfocarnos en eso, en lo que es el alumbramiento. Dios quiere alumbrar nuestra vida porque el alumbramiento trae un fruto, ¿verdad? Trae una procreación. Entonces, para que haya un alumbramiento es necesario que haya algo engendrado primero, algo engendrado. Jesús sopló su aliento en cada uno de sus discípulos, poniendo la semilla del Espíritu Santo en ellos, su espíritu en ellos, hasta que vino el día de Pentecostés, en el cual recibieron ellos el poder cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo, pero el aliento de su espíritu ya estaba en ellos, era como algo que se había engendrado en ellos, su espíritu había sido soplado sobre ellos, y cuando vino el día del Pentecostés se manifestó el poder de Dios con el bautismo del Espíritu Santo. El alumbramiento es dar a luz, es producir un fruto para que tenga un propósito. Y en Pentecostés eso fue lo que pasó. El Espíritu Santo dio a luz a la iglesia de Cristo. ¿Ve qué hermoso es esto del alumbramiento? También en el hebreo vamos a encontrar tres palabras, porque
está la palabra nir, que significa luz, que viene de ser, de una naturaleza, de la naturaleza de Dios. Nir es la luz, o sea, es la naturaleza de Cristo que va siendo engendrada en nosotros. Eso es lo que se engendra en nosotros, el nir de Dios, ¿sí? Y produce lo que la palabra hebrea es nagaj, que significa resplandecer. Una vez que es engendrada la luz en nosotros, esta produce un resplandor, o sea, lo que produce el resplandor de Dios es una evidencia de la luz de Cristo que resplandece en nosotros. Y eso tiene una causa o un propósito. Y esa palabra para ese propósito es or, que significa ser luminosos. O sea, somos engendrados por la luz. Esa luz es evidente en nosotros al resplandecer, el producto que sale de la luz, resplandecer. Y el propósito es que nosotros seamos luminosos y que nosotros resplandezcamos. Y estas palabras las encontramos en 2 Samuel 22-29, dice, tú eres mi lámpara, dice, tú eres mi nir, tú eres mi luz. Eso está diciendo ahí, tú eres mi luz. Mi lámpara, oh Jehová, ¿se da cuenta? Es la naturaleza de Dios allí. Dice, mi Dios alumbrará, mi Dios nagaj, o sea, me va a hacer resplandecer mis tinieblas. Cuando la luz es engendrada en nosotros, ese resplandor de Dios hace que nuestras tinieblas huyan. Eso es lo que está diciendo Samuel aquí. Salmo 18-28, el salmista dice, tú encenderás mi lámpara. Y está hablando también de la palabra nir, o sea, ser. Tu luz va a provocar algo en mí. O sea, y entonces ya no solo tú eres la luz, sino que tu luz produce luz en mí. Entonces es lo que está diciendo el salmista, tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Aquí el salmista había interpretado el verso de Samuel, porque Samuel dice, tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Pero el salmista dice, tú encenderás mi lámpara. Ahora no solo dice, tú eres mi lámpara, sino que encenderás mi lámpara, mi carácter, mi vida. Ahora tu luz va a estar en mí. Y cuando tu luz esté en mí, tu resplandor alumbrará mis tinieblas. O sea, mis tinieblas van a ser disipadas porque tu luz está en mí. El Salmo 119-105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, luz, ahí está la palabra nir, es luz, es a mis pies tu palabra. Y lumbrera, ahí viene la palabra or, a mi camino. O sea, y lumbrera a mi camino significa que van a salir rayos de luz. Ese es el propósito, para que alumbre mi camino. O sea, tu luz trae un propósito en mí y el propósito es alumbrar mi camino. Salmos 13:3 dice, mira, respóndeme, oh Jehová, alumbra mis ojos. Ese es el propósito del Señor, que alumbre mis ojos. Por eso está ahí la palabra or, alumbra, para que no duerma en muerte. Y este salmo trae una connotación muy interesante porque aquí está hablando que la luz, si tú alumbras mis ojos, le dice el salmista al Señor, eso evitará que yo duerma de muerte. Cuando la luz de Cristo no está en el hombre, esa evita, o sea, si no hay luz, no hay nada que evite que el hombre duerma y vaya directo a la muerte. Qué importante es que nosotros le digamos, Señor, alumbra tu luz en mí, porque de lo contrario es posible que durmamos. Y qué peligro es el adormecimiento, porque el adormecimiento nos lleva a la muerte. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Y es lo que estamos clamando por la iglesia. Que ese adormecimiento salga de la iglesia. Y que la iglesia sea alumbrada de una vez por todas para que brillemos. Porque esa es la voluntad de Dios. Que la luz de Cristo no solo nos haga resplandecer, que resplandezca en nosotros, sino también que nosotros brillemos. Ese es el propósito de la iglesia, y por eso es tan importante este tema del alumbramiento, porque así como Elizabeth, cuando llegó el tiempo del alumbramiento, dio a luz
un hijo. De la misma manera, cuando la iglesia llega el tiempo, que creo que ya es el tiempo del avivamiento, de que ese alumbramiento se dé, hay que dar a luz ese poder de Dios. La iglesia tiene que resplandecer para dar evidencia del poder de Dios. Es importante. Entonces, el alumbramiento para la iglesia es muy importante. Jesús habló de la luz que debe existir en cada uno, lo que ella debe producir y su propósito. Exactamente lo mismo que estamos hablando en los Salmos, pero Jesús lo enfoca en un solo verso. Lucas capítulo 11, verso 36, dice: así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, pero aquí usa otras palabras griegas. Aquí la palabra luz de esencia es la palabra griega phos, que es luz, la luz, la esencia de Dios. Si tu cuerpo está llena de phos, que es la esencia de Dios, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso. Aquí la palabra para luminoso o para resplandecer es la palabra foteinos creo que es. Y esa palabra significa estar lleno de luz, estar luminoso. Es lo que produce la esencia de Dios en nosotros. Entonces dice, si todo tu cuerpo está lleno de la luz, phos, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso. Y como cuando una lámpara te alumbra. Ahí está el efecto o el propósito. Esta es otra palabra que significa fotizó, dice. Y esta palabra fotizó es emitir rayos, resplandecer, sacar luz. Eso habla del propósito. Entonces, este verso habla de las tres palabras, que es lo mismo que estábamos hablando en el hebreo, ¿verdad? Las palabras nir, nagaj y or. Aquí son otras tres palabras que son exactamente lo mismo: phos, fotoinos y fotizó. O sea, es la esencia de Dios, la luz que es la esencia de Dios, ser luminoso, lo que produce la esencia de Dios, y el propósito, que es emitir rayos o resplandecer o sacar luz o aclarar. Este es el propósito de Dios. Dice el Señor que si todo nuestro cuerpo esté lleno de la luz de Cristo, de la esencia de Dios, no teniendo ninguna parte de tinieblas, sacando las tinieblas de nuestra vida completamente, limpiándonos de las obras de la carne, no dándole lugar al diablo, entonces dice que todo nuestro cuerpo será luminoso, como una lámpara que alumbra con su resplandor. Ese es el propósito de Dios, que como una lámpara resplandezcamos al mundo, este mundo que necesita luz, este mundo necesita, miren, el mundo está lleno de tantas tinieblas que el mundo clama y gime por ver luz por algún lado. ¿Y quién cree usted que es la llamada a resplandecer? La iglesia. Dice la palabra de Dios: resplandece porque ha llegado tu luz. Es el tiempo de que la iglesia resplandezca. Por eso es tan importante este tema del alumbramiento. Tenemos que pedirle al Señor que ya es el tiempo, Señor, de nuestro alumbramiento, para que en realidad demos a luz el verdadero carácter, el fruto del Espíritu, ¿verdad? Con el alumbramiento de Dios es el fruto del Espíritu el que debe ser producido en nosotros para que podamos resplandecer. Entonces, el alumbramiento trae fruto. Lucas 1:57, ya nos enfocamos en Lucas. En Lucas dice la palabra de Dios, está hablando allí, cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. ¿Se da cuenta? Cuando llegó el tiempo del alumbramiento, ella dio a luz un hijo. El alumbramiento debe traer fruto, un fruto. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. De la misma manera,
Cuando el alumbramiento le llega el tiempo a la iglesia de que el alumbramiento esté ya en su apogeo y demos a luz el fruto del Espíritu, porque ya estamos en esto. Por eso es tan importante este tema, porque ya es el tiempo del alumbramiento, es el tiempo de que la iglesia demos el fruto del Espíritu. Entonces, así como los parientes y los vecinos de Elizabeth se gozaron, el mundo entero se va a gozar de ver el resplandor de la gloria de Dios en su iglesia. El apóstol Pablo explica esto con mayor claridad, que dice que todo aquel que ha sido alumbrado es un hijo de luz y debe evidenciar esa luz. Efesios capítulo 5 del 8 al 13 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, evidencia pues lo que éramos en otro tiempo, éramos tinieblas definitivamente, mas ahora sois luz en el Señor. Y entonces andad como hijos de luz, aquí está la misma palabra fos, luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Se da cuenta? Ese es el fruto que debe dar la luz, el fruto del Espíritu, que es en bondad, en justicia y en verdad. Cosas importantes que deben estar en la iglesia de Cristo. ¿Y para qué nos va a servir este fruto de la bondad, de la justicia y la verdad? Dice, para que comprobemos lo que es agradable al Señor. El apóstol Pablo está explicando que los hijos de luz, ¿verdad? Aquellos que han sido alumbrados por el Señor y que han dado fruto, ese fruto del Espíritu, tienen que dar evidencia de ese fruto. Primero, comprobando ¿qué es lo que agrada a Dios? ¿Cómo debemos andar agradando a Dios en todo lo que hacemos? Para eso necesitamos el Espíritu Santo, que seamos llenos de toda sabiduría, de conocimiento para entender, ¿verdad? Cómo caminar delante de Dios agradándolo en todo. Y otra cosa, y no participéis, dice, de las obras infructuosas de la carne, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. El apóstol Pablo no solo nos insta que como hijos de luz, andemos siempre con cuidado, comprobando qué agrada a Dios y cómo agradar a Dios en todo lo que hacemos, sino también nos invita a no participar de las obras de la carne, de las obras de las tinieblas. Somos luz, ya se nos alumbró Cristo, ya está el fruto del Espíritu allí en nosotros. Entonces no debemos participar de las obras infructuosas de las tinieblas, no traen ningún fruto. El único fruto, que no sé si se puede llamar fruto, es la muerte. Las tinieblas producen muerte. Nosotros como hijos de luz tenemos que dar testimonio de que Cristo ya resplandeció, que ya fuimos alumbrados por el Señor y que el fruto que hemos dado de este alumbramiento es el fruto del Espíritu Santo, que está lleno de bondad, que está lleno de justicia y de verdad. Si nosotros estamos evidenciando el fruto del Espíritu Santo, tenemos que tener cuidado cómo actuamos en bondad y en justicia. Tenemos que agradarle a Dios en verdad, no participar con las mentiras. Hay que desechar las mentiras. No digamos la injusticia, de verdad, no ser participantes de las injusticias, y tenemos que tener un corazón bondadoso. Eso nos va a hacer que nosotros agrademos a Dios en todo lo que hagamos y no participemos. El temor de Jehová nos va a hacer a que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, sino que las reprendamos, dice el apóstol Pablo. Yo sé que muchas veces la vida o las circunstancias, incluso la injusticia que muchas veces vivimos, nos hacen cegar los ojos del entendimiento, y muchas veces estamos participando de las obras infructuosas de las tinieblas. Pero el apóstol Pablo nos insta y nos recuerda que somos hijos de luz. Yo creo que es importante que no olvidemos quiénes somos, nuestra identidad, que debe estar bien cimentada en el Señor. Yo sé que muchas veces se nos olvida porque obviamente hemos sido participantes de las obras infructuosas de las tinieblas muchas veces, siendo luz. Pero el apóstol Pablo nos dice, si ya sois hijos de luz, si la luz de Dios está en ustedes, por favor, andemos comprobando qué le agrada al Señor. Si nosotros nos preocupamos por agradar a Dios,
y andar comprobando qué agrada a Dios y qué no agrada, le aseguro que lo segundo, que es participar de las obras de las tinieblas, no se va a hacer. Si nosotros andamos con ese cuidado de agradar a Dios en todo lo que hacemos, no vamos a participar de las obras de las tinieblas, que es lo que dice el apóstol Pablo, tomados de la mano del Espíritu, porque ese fruto del Espíritu se produce en nosotros cuando nosotros estamos bien tomados, caminamos con el Espíritu, le permitimos al Espíritu que sea nuestra guía, que sea nuestro ayudador, que sea nuestro compañero, nuestro amigo. Entonces nosotros, el fruto del Espíritu va a estar en nosotros. Los hijos de luz, aquellos que se produce, en los que se produce el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu, perdón, siempre debemos tener cuidado de andar en Cristo, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado en nuestro andar, porque es importante. Siendo luz tenemos que resplandecer y no ser tiniebla donde andemos. Y sigue diciendo el apóstol Pablo en Efesios 5, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, ¿verdad? Son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Dice el apóstol Pablo, ya que a ti te ha alumbrado, deja de estar dormido, despierta tú que duermes, es necesario ya levantarnos del sueño, levántate de los muertos. ¿Cómo muchas veces como iglesia de Cristo estamos durmiendo en lugares de muertos? Miren qué importante esto. Dice, tú que duermes, levántate de los muertos. Significa que hay pueblo que está durmiendo en lugar de los muertos, donde están los muertos. Eso está hablando de que muchas veces estamos enredados en situaciones o con personas que están muertos. Es un delito y pecado. Antes nosotros estábamos muertos. Por eso empieza el apóstol Pablo diciendo, vosotros antes erais tinieblas, antes. Ya que ya no somos tinieblas, tenemos que resplandecer, porque la luz tiene que dar evidencia. La luz evidencia lo que nosotros somos, y entonces tenemos que entender, cuando la luz viene a nosotros, se hace evidente lo que hay dentro. Entonces, eso nos hace despertar. Cuando la luz dice, hey, aquí hay algo que no agrada a Dios, aquí hay algo que es oscuro, tienes que sacarlo. Entonces, eso nos hace despertar. Por eso, despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, porque ya el alumbramiento fue hecho en ti. Solo necesitas despertar y vas a ver cómo la luz de Cristo te seguirá, va a ser más fuerte en ti. Y esto no está hablando que te alumbrará porque no te ha alumbrado. Significa que se va a hacer evidente la luz que Cristo ya puso en ti. Por eso es el momento de que seamos alumbrados. Ya la luz está como engendrada, ¿verdad? La luz está engendrada allí, pero muchas veces no ha venido el tiempo del alumbramiento, por eso no se produce esa luz. Por eso llama, despiértate tú que duermes, como quien dice, ya llegó el tiempo de tu alumbramiento, despiértate, levántate de los muertos, porque ya es hora que la luz de Cristo brille en ti. Necesitamos ser expuestos a la luz. Y esa luz, la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, precisamente la palabra de Dios habla de sí misma, que ella es luz. Cuando nosotros nos ponemos frente a esta palabra de Dios, es como un espejo, dice el apóstol Pablo. El apóstol Santiago dice que es como un espejo y es como evidencia lo que nosotros tenemos dentro, porque ella, la palabra de Dios, es la luz. Cuando nosotros nos exponemos a ella, vemos las cosas que no agradan a Dios y las cosas que tenemos que deshacernos de ella inmediatamente. Y entonces nos va a alumbrar la luz de Cristo. Y el Señor sigue advirtiendo ahí en Efesios. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Vea que sí, esta palabra es tan clara como cuando la escribió Pablo. Y ahora más que nunca, creo yo, estamos viviendo tiempos malos,
Y es importante que no andemos como necios. Ya no, yo creo que ya llegó el tiempo de levantarnos, de sacudirnos el polvo del pecado y del adormecimiento. Ya dejemos de actuar como necios. Tenemos que buscar la sabiduría de Dios. Esa es la luz de Cristo resplandeciendo en nosotros. La sabiduría, Cristo, sabiduría de Dios en nosotros. Tenemos que ser sabios. Dejemos la necedad para que la luz de Cristo alumbre. Y el Señor da un mandato, dice: por tanto, dice el verso 17 del capítulo 5 de Efesios, por tanto, cuando hay un por tanto significa que es una orden a consecuencia de lo anterior. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. El Señor no quiere, de verdad, que ya sigamos llevando vidas insensatas, teniendo la luz aquí guiándonos, dirigiéndonos. Ya no vivamos como insensatos. Y esto es una ordenanza. Cuando dice algo por tanto, es una orden. El Señor ya dice: basta. Basta ya del tiempo que vivieron como insensatos. Sed entendidos. ¿Por qué no? ¿Por qué dice sed entendidos? ¿Será que a alguien se le puede decir que sea entendido cuando tiene algún retraso o cuando no tiene inteligencia desarrollada? No, se le exige a alguien que sea entendido porque ya se supone que tiene entendimiento. O sea, por eso es un mandato. No seáis insensatos. ¿Por qué vamos a seguir siendo insensatos si ya hemos recibido el entendimiento de Dios? Dice: si no sed entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Busquemos ese entendimiento. Ya está la semilla allí. Ahora necesitamos seguir buscando al Espíritu Santo para que sigamos creciendo en el conocimiento de Dios. Eso lo dice el Señor. Seamos entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y aquí viene la voluntad del Señor. Mire, aquí está el entendimiento. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Embriagarse del vino es embriagarse del vino del mundo, es darle lugar a las tinieblas y evitar que brille la luz del Señor en nosotros. Cuando nos envolvemos en las cosas del mundo, en los quehaceres del mundo, ¿qué se puede decir? En la gloria del mundo, en la fama, buscar un logro, buscar las cosas de este mundo, cuando es hacerse o volverse enemigo de Dios. El Señor dice que el que se hace amigo del mundo se constituye inmediatamente enemigo de Dios. Entonces, si el Señor no quiere que estemos envueltos en las cosas del mundo, no nos embriaguemos con el vino del mundo. Ese vino que enloquece, ese vino que dice Proverbios, lo ves rojear y todo eso, pero después te hace perder la cabeza, te hace perder todo. Puede traer consecuencias terribles. Así es el vino del mundo. El mundo parece muy deleitoso, las cosas parecen deleitosas. El mundo pasa, recordemos, el mundo pasa y sus deseos, dice la palabra de Dios, pero el que permanece en el Señor, dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que obedece a la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces el Señor dice: ¿cuál es el mandato? Ser entendidos para conocer cuál es la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que no nos embriaguemos con vino en el cual hay disolución. Antes bien, seamos llenos del Espíritu Santo. Cuando somos llenos del Espíritu Santo pasan tres cosas. Esa es la evidencia de una persona llena del Espíritu Santo. Primero, ¿cómo habla? Como dice aquí: hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Eso es una persona, esa es la evidencia de una persona que está llena del Espíritu Santo. ¿Cómo habla? Cuando habla, ¿qué habla? ¿Queja? Cuidado, la queja no es evidencia de una persona llena del Espíritu. ¿Murmuración? Tampoco, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice cuando nosotros hablamos? ¿Qué es lo que hablamos? Salmos, himnos, cánticos espirituales. Y otra cosa, ¿qué dice? No solo lo que habla, ¿qué canta? ¿Canta qué? Alabando al Señor en sus corazones, cantando y alabando. O sea, no solo lo expresa con sus labios, sino que en su corazón permanece una alabanza al Señor. Se evidencia en su cántico y se evidencia en el gozo de su corazón. Esa es una persona llena del Espíritu. Y mire, es nuestra boca la que evidencia si estamos llenos del Espíritu Santo o no. Hablando, ¿qué hablamos? ¿Qué cantamos?
cómo alabamos en nuestro corazón. Y tercero, dando gracias siempre por todo al Señor y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Miren qué interesante. El Señor dice, ya no seas insensatos. Sé entendido en la voluntad del Señor. No te embriagues con vino. Déjate de enrollar en las cuestiones del mundo, en los deseos del mundo. Zafémonos de los deseos del mundo y seamos llenos del Espíritu, evidenciada con nuestra boca, hablando, cantando, alabando al Señor en nuestro corazón y dando gracias. Una boca o unos labios que siempre dan gracias. Hay un agradecimiento, agradecer aún las cositas pequeñitas. Es un entrenamiento para que tengamos un corazón agradecido. Agradecer detalles tan pequeños. Pero cuando nosotros no aprendemos a agradecer las cosas pequeñas, nunca vamos a agradecer las cosas grandes tampoco. Toda la vida vamos a creer que nos merecemos las cosas y tenemos que reconocer que un corazón agradecido toca el corazón de Dios. Por eso es tan importante, porque una persona llena del Espíritu se evidencia el fruto de sus labios, que habla, que canta, y si hay queja, murmuración o agradecimiento. Amén. Y sigue diciendo, aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llama Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Porque a los bebés en ese tiempo, ¿verdad? O todavía hoy estamos viendo eso de que siempre al primer bebé se le quiere poner el nombre del papá, ¿verdad? O del abuelo, qué sé yo, alguien que es importante para los papás, ¿verdad? O sea, así es el nombre que se le busca. Y dice que al 8º día, cuando se le circuncidaba, era común que ese día se le pusiera el nombre. Y más aún el nombre del papá. Por eso es que todos querían ponerle Zacarías, porque Zacarías estaba mudo y no decía, pero él ya le había de alguna manera susurrado a Elizabeth, o no sé, le escrito que el nombre del niño iba a ser Juan. Entonces, otra cosa que produce el alumbramiento, produce el fruto del Espíritu, produce un fruto y produce una lengua que adora a Dios. Dice, entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo, interesante, a mí me encanta esto porque dice, escribió diciendo. ¿Quién escribe diciendo? Ya es que se le soltó inmediatamente la lengua. Dice, escribiendo, dijo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron porque al momento fue abierta su boca y su lengua, y habló bendiciendo a Dios. El alumbramiento entonces produce, además del fruto, produce una boca, una lengua. Suelta la lengua, ¿pero para qué? Para que adore a Dios, para que bendiga el nombre de Dios. Las palabras del ángel Gabriel habían sido cumplidas. ¿Se acuerdan que le había dicho el ángel? Tu boca quedará sellada hasta que nazca el niño. Eso está en Lucas 1:20. Ahora era el tiempo de que la boca de Zacarías se llenara de la bendición de Dios para hablar y bendecir el nombre de Dios. El alumbramiento produce que la boca se abra y que suelte la lengua. Qué bendición es poder abrir nuestra boca y proclamar las maravillas que Dios ha hecho en lugar de la queja. Como hablábamos anteriormente, hablar que hablamos al maravillas del Señor, las maravillas del Señor. Cantemos las maravillas del Señor, alabemos las maravillas del Señor. Y los apóstoles decían, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4:20. ¿Por qué? Porque su corazón rebosaba de alegría, estaban llenos del Espíritu Santo. El Salmo 145:21 dice, la alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Aún nuestro amado Jesús, ¿a qué vino? A proclamar. ¿Y con qué se proclama? Con la boca. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. El Señor nos manda a abrir nuestra boca para que sea llena por sus palabras y su alabanza. Eso es lo que produce un corazón, una persona llena del Espíritu Santo. El Salmo 81:10 dice, abre tu boca y yo la llenaré. Si estás buscándome, no te preocupes, solo tienes que abrir tu boca. ¿Te preocupa no adorar a Dios o no orar?
como tú quisieras, no te preocupes. Si busca estar lleno del Espíritu Santo y solo tienes que abrir tu boca y dice, yo la llenaré. ¿Te preocupa no predicar? No saber qué palabras decir para predicar, para comunicar el evangelio. Abre tu boca que la llenará. Si buscas la llenura del Espíritu Santo, esa es la única condición que uno necesita para predicar, para dar testimonio, para orar, para comunicarnos con Dios, para hablar las maravillas del Señor. Solo necesitamos estar llenos del Espíritu Santo como lo estuvo Zacarías. Y dice la palabra, abre tu boca que yo la llenaré. Este verso también nos anima para no temer de hablar del Señor a otros. Tenemos la confianza que si estamos en comunión o somos llenos del Espíritu Santo, Él pondrá las palabras que necesitamos y no importando ni siquiera a quién le hablemos. El apóstol Santiago habla de la lengua gobernada por el alma del hombre y de lo poderosa que puede ser para destruir, pero una lengua dominada por el Espíritu Santo es usada con ese gran poder para el reino de los cielos. En Santiago capítulo 3, verso 1 al 18, encontramos todas las descripciones de la lengua gobernada por el alma y el poder que tiene en sí la lengua. Pero ahorita les voy a dar una lista de lo que dice Santiago sobre la lengua y versus lo que debiera ser esa misma lengua, pero gobernada por el Espíritu Santo. Santiago 3 del 1 dice que al usarla, la lengua, cuando usamos la lengua para alardear, trae condenación. Claramente, una lengua gobernada por el alma del hombre va a alardear y eso trae condenación para el hombre. Caso contrario, una lengua gobernada por el Espíritu Santo trae bendición, habla bendición y trae el reino de Dios a su propia vida. Si la lengua gobernada por el hombre trae condenación, la lengua gobernada por el Espíritu trae bendición. La lengua gobernada por el alma del hombre ofende muchas veces, pero la lengua gobernada por el Espíritu Santo bendice, ama, exalta a Dios y a sus hermanos. La lengua gobernada por el hombre se jacta de grandes cosas. La lengua gobernada por el Espíritu sabe callar y habla con humildad. La lengua gobernada por el hombre es un pequeño fuego que incendia un gran bosque. La lengua gobernada por el Espíritu Santo es un pequeño fuego que puede encender el fuego del Espíritu Santo. Qué lindo. La lengua gobernada por el hombre es un fuego, dice, un mundo de maldad. Pero la lengua gobernada por el Espíritu es un fuego que nos introduce a la dimensión del Espíritu Santo. La lengua es capaz de hablar cosas impresionantes en la dimensión del Espíritu. Ya no es un mundo de maldad, es un mundo de bendición y de poder. Es un mundo de poder en el Espíritu. Dice que la lengua gobernada por el hombre contamina todo nuestro cuerpo. La lengua gobernada por el Espíritu Santo purifica nuestro cuerpo. Miren qué lindo, porque nos hace estar llenos del Espíritu Santo. Dice que la lengua gobernada por el hombre incendia la rueda de la creación. Pero la lengua gobernada por el Espíritu hace manifestar a los hijos de Dios y habla de la restauración de todas las cosas, porque aún la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios, dice. Pero la lengua gobernada por el Espíritu Santo manifiesta a los hijos de Dios. La lengua gobernada por el hombre puede ser quemada por el infierno. Cuidado, porque una lengua que no se deja gobernar por el Espíritu Santo y se deja gobernar por las emociones, por el alma del hombre, segurito va a ser quemada por el infierno. Pero la lengua que es gobernada por el Espíritu Santo de Dios, ella puede hacer temblar al infierno mismo. Todas las bestias, dice, pueden ser tomadas por el hombre, menos la lengua. Imagínense eso, ¿verdad? O sea, el hombre en sí no la puede gobernar, pero el alma del hombre la deja hacer lo que ella quiere. Pero la lengua gobernada por el Espíritu Santo puede ser domada. O sea, la lengua el único que puede domar la lengua es el Espíritu Santo. El hombre en sí, por voluntad propia, no puede gobernar su lengua, porque el alma la gobierna. Pero solo el Espíritu Santo puede tomar posesión de ella.
Y dice que la lengua es un mal que no puede ser frenado, pero el espíritu la frena para hacer bendición. Ya no es un mal. Ya cuando la lengua es tomada por el espíritu es una bendición. Dice que está llena de veneno mortal, gobernada por el alma del hombre, pero gobernada por el Espíritu Santo es llenada de vida para dar a otros. Miren qué hermoso es esto, porque Santiago está hablando, cuando habla en el capítulo 3 de la lengua, está hablando de una lengua no gobernada por la conciencia, por la mente humana, sino por el alma, ¿verdad? El alma es la que hace todos esos desórdenes y toda esta destrucción es producida por el alma, ¿verdad? A través de la lengua. Pero cuando la lengua es gobernada por el Espíritu Santo, wow, es el poder más grande. Ahí mismo dice, Santiago 3:3 dice, he aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Si nosotros le decimos al Espíritu Santo, ponme freno en mi lengua para obedecerte, el Señor Espíritu Santo va a gobernar todo nuestro ser por la lengua. Porque dice, mira todas las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas por un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Entonces nuestra lengua es el timón de nuestro ser. Qué importante es darle al Señor nuestra lengua, el gobierno de nuestra lengua. Porque si grandes naves son gobernadas por un pequeño timón y el que las gobierna puede manejarlas, imagínense si nosotros le damos ese dominio de nuestra lengua como el timón de nuestro ser al Espíritu Santo. Y es lo que el Señor anhela. De verdad, allí por eso estábamos viendo en Efesios que la manifestación de la llenura del Espíritu Santo se manifiesta en nuestra lengua. Lo que hablamos, lo que cantamos, lo que alabamos y lo que agradecemos y el agradecimiento. Entonces, la verdad que es que tenemos que dar evidencia, nuestra boca, nuestra lengua tiene que dar evidencia de la luz de Cristo, de quiénes somos, de lo que Dios ha hecho en nosotros. Ya es tiempo que como iglesia manifestemos esta luz a través de dándole a nosotros, al Señor Espíritu Santo, la autoridad de nuestro pequeño timón que está posicionado en el lugar correcto, ¿verdad? Entonces, no es que Santiago esté hablando de que la lengua es lo peor que nosotros tenemos. Está hablando del poder que hay en la lengua. Entonces, lo que nos habla Santiago es, cuidado con la lengua, porque es tan tremenda que si usted no le da el timón al Espíritu Santo, puede ser una destrucción terrible, pero una lengua gobernada por el Espíritu Santo, que se agarra el infierno completo. Porque una lengua gobernada por el Espíritu Santo, en lugar de ser incendiada por el Espíritu, por el infierno, esa misma lengua puede incendiar al infierno, o mejor dicho, apagar al infierno, por decir así. Mismo, o sea, pone a temblar a Satanás y a los demonios. Una lengua gobernada por el Espíritu. También el alumbramiento de Cristo en nuestra vida trae poder. Dice, y se llenaron de temor todos los vecinos y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién será pues este niño? Y qué tremendo dice, y la mano del Señor estaba con él. ¿Con quién? Con el niño estaba la mano de Dios. El alumbramiento, cuando Dios alumbra la mente y el corazón del hombre, trae un poder extraordinario. Vemos como grandes hombres de Dios en las Escrituras hicieron poderosas obras. ¿Por qué? Porque la mano de Jehová estaba sobre ellos. Está un Moisés, que la mano de Dios estaba con él para sacar al pueblo de Egipto con grandes obras y maravillas, porque la mano de Dios estaba con Moisés. Eso lo vemos en Deuteronomio 7:19. Estuvo con Elías para hacer esas tremendas cosas poderosas, para detener la lluvia, para que cayera fuego del cielo. Era la mano poderosa de Dios sobre él. ¿Por qué? Porque él estaba lleno del poder de Dios. La luz de Cristo estaba sobre él, la luz del Espíritu. Eso lo vemos en 1 Reyes 18:46. También sobre Eliseo estuvo la mano poderosa de Dios para hacer grandes cosas. Eliseo fue el primero que resucitó muertos. Eliseo hizo cosas tremendas, hacía flotar hachas, sanaba, purificaba comidas.
cosas tremendas hizo Eliseo. ¿Por qué? Porque la mano de Dios estaba sobre él. Según de Reyes 3:15. Estuvo sobre David. David lo declara en Primera de Crónicas 28:19, cuando dice que él hizo el diseño del templo y dice que fue la mano de Dios que estuvo sobre él y él lo guió para hacer ese diseño, no digamos para conquistar, estuvo sobre él para matar a Goliat, para conquistar a todo el territorio, lo que hacía falta, lo que Josué no pudo conquistar. David lo terminó de conquistar hasta tomar la fortaleza de Sión. ¿Por qué? Porque la luz de Cristo a él se le había alumbrado y ese alumbramiento había traído el poder sobre su vida. Estuvo con Esdras, estuvo con Nehemías, ¿verdad? Estuvo con grandes hombres de Dios, estos unos pocos por mencionar. La mano poderosa de Dios sobre ellos, sobre Sansón. Vemos todas las obras de poder que están escritas aquí en las escrituras, hablan de la mano poderosa de Dios. Y así como con Juan el Bautista dice que la mano de Dios estaba con él. Y mira, es increíble porque aún la mano de Dios, si nos damos cuenta, Juan el Bautista no hizo milagros más que bautizar. No sanó a nadie, no dice la palabra, solo bautizaba, pero abrió el camino. Él abrió el camino para que el Hijo de Dios viniera. Y eso solo la mano poderosa de Dios, estando sobre él, pudo haberlo hecho. Cosa contraria también, dice que la mano poderosa de Dios significaba quebrantamiento y dolor son contra los enemigos del pueblo de Dios. Así es que si la mano de Dios está sobre usted, está sobre mí, que se cuide el enemigo, porque eso significa que va a ser quebrantado y que va a ser destruido delante de nuestro Dios, porque Él pelea nuestras batallas. La mano poderosa de Dios sobre nuestra vida significa no temer al enemigo, significa tener la confianza puesta en Dios. Y dice y seguimos con Lucas, dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. El alumbramiento en nuestra vida, el alumbramiento de Cristo en nuestra vida no solo produce fruto, produce una lengua que alaba y adora a Dios, produce poder en nosotros, también significa estar lleno del Espíritu Santo para profetizar, y no solo para profetizar, sino que también todos los dones del Espíritu son desarrollados cuando somos alumbrados por el Señor. Y empezó a decir, bendito el Señor de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que lo aborrecieron. Zacarías proclama que la profecía estaba siendo cumplida para el pueblo de Dios y para toda la humanidad. Miren, Zacarías, ¿de dónde sabía que Jesucristo estaba siendo engendrado en el vientre de María? Pero él vino y lo profetizó. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Y dice, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que, librado de nuestros enemigos sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Zacarías declara el pacto que Dios hizo, la promesa de Dios y su demanda para su pueblo. Servirlo, ¿cómo? En santidad y en justicia. Es lo que el Señor demanda, santidad y justicia. Por eso dice, que ya es tiempo de que seamos alumbrados. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Para qué? Para que vivas en santidad y en justicia delante de Él. Y dice, y tu niño, le dice a Juan, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Aquí, en pocas palabras, Zacarías está hablando no solo de lo que
Juan iba a ser como profeta del Altísimo, también está hablando del pacto de Dios, del mensaje de salvación. Él dice que para dar luz a los que habitan en tinieblas. Es lo que el Señor hizo y es lo que está demandando, que nosotros vivamos en esa luz, ya no vivamos en sombra de muerte, porque ya vino la luz al mundo. Cristo es la luz y debe ser alumbrado en su pueblo. ¿Cómo es posible que siendo pueblo de Dios no estemos alumbrando si la luz de Cristo ya resplandeció en nosotros? He allí el llamado del apóstol Pablo: despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Vemos entonces cómo profetiza del propósito y del destino que tenía Juan según el profeta Malaquías. Malaquías capítulo 3 verso 1 dice: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día grande de Jehová, el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra. Esta es una profecía maravillosa que se cumplió en el tiempo de Juan el Bautista y que también se está cumpliendo en este tiempo. Viene un espíritu, el espíritu del profeta Elías, en este tiempo, en esta generación, donde viene la restauración de las familias. El Señor dice: volveré el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Es el tiempo de la restauración. El espíritu del profeta Elías, que está declarado aquí en Malaquías 4, 5 y 6, ya está en esta generación y está presente para la restauración de familias. Y dice Colosenses 1:26, el ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades, este misterio que había estado oculto ahora empieza a salir. Esto que había sido profetizado, este misterio estaba profetizado allí, pero ahora, antes estaba oculto, pero ahora ya está a la luz. Y dice Hebreos 10:9, y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Ese misterio. Imagínense ustedes allá en la preexistencia, haciendo el plan. ¿Que a quién enviaré? ¿A quién enviaré? Porque eso del profeta Isaías es una figura de lo que Jesús hizo. Jesús le dijo: he aquí yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Sacrificios ya no quieres. Sacrificios, holocaustos ya no quieres. Pero aquí estoy, Padre, para hacer tu voluntad. ¿Y a quién enviaré antes? Ahí estaba el misterio, ahí estaba Juan. Te enviaré a ti, Juan. Tú irás adelante de mi hijo. Y ahí estaba el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo haciendo el plan. Y también incluyendo a Juan. Juan ahí estaba también, él sabía su propósito, él sabía para qué venía. Él venía con un propósito muy claro y a eso vino. Nada más, su destino fue cumplido en él porque estaba ya desde antes de la fundación del mundo este misterio oculto, pero que en este tiempo ya salió a la luz. Gloria al Señor. Pues también el alumbramiento trae crecimiento. Todo fruto que es producto del alumbramiento tiene que crecer. Lucas 1:80 dice: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de la manifestación de Israel. Aquí lo importante de este verso es que dice: el niño crecía y se fortalecía en él. El alumbramiento también trae crecimiento. Cuando somos alumbrados es necesario que nosotros crezcamos. Los niños, ¿quiénes? El niño dice crecía. Significa que son los niños los que tienen que crecer. Hay personas que ya creen saberlo todo, que piensan que ya no pueden aprender de la palabra de Dios, ya no lo saben todo. Pues ahí llegó su tope. El crecimiento son para aquellos que se consideran niños, que tienen hambre. ¿Y quiénes son los niños? Los niños son aquellos que no tienen malicia, ¿verdad? Que no han sido contaminados, ¿verdad? O espíritus, almas de niños. Tenemos que ser como niños, dice la palabra de Dios, pero en no tener malicia, porque dice 1 Corintios, hermanos, no seáis niños en forma de pensar. Eso no. La palabra de Dios dice que no seamos niños, seamos maduros en forma de pensar, pero sí niños en malicia.
tengamos un corazón inocente, un corazón que le crea a Dios, un corazón que está dispuesto a aprender, un corazón que le diga, heme aquí, Señor, muéstrame tus mandamientos, aquí está mi oído, yo lo voy a inclinar a ti, enséñame, yo necesito aprender porque yo quiero crecer. Eso es el alma de un niño sin malicia, que quiere crecer, porque un viejo no puede crecer. Uno que quedó enano no puede crecer, pero los niños sí pueden crecer. Entonces anhelemos ser niños, ¿verdad? En la malicia. Dicen que los niños no tienen malicia, en la inocencia, en la ¿cómo se dice? Credulidad, ¿verdad? Que hay que ser crédulos, hay que creerle al Señor. Solo los niños son los únicos que pueden crecer. ¿Por qué? Porque los niños tienen hambre para crecer, ¿verdad? Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Anhelemos la palabra de Dios, del Espíritu, leche espiritual no adulterada, palabra pura, revelada por el Señor. Busquemos al Señor en la palabra y que el Espíritu nos revele. Tengamos hambre y sed de la palabra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed, dice la palabra, por Jesucristo lo dijo, porque ellos serán saciados. Pero solo los niños son los que tienen hambre, los niños son los que buscan comida, los niños son los que piden, dame de comer, yo quiero comer. Están ahí constantemente diciéndole al Señor, yo tengo hambre de ti, yo tengo hambre. Eso es lo que evidencia que ha llegado el alumbramiento, que ya hubo un alumbramiento, porque ya está esa necesidad de hambre del Señor. Y miren, los niños son los que obtienen la victoria contra el enemigo. Increíble, pero son los niños. Dice Salmos 8:2, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Son los niños los que crean la fortaleza cuando alaban con un corazón puro delante de Dios. Por eso tenemos que ser esos niños que le crean a Dios, niños que tengan hambre de Dios sin malicia, niños que alaben a Dios y fundando una fortaleza alrededor de él. Dice, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Son los niños que alaban, los que levantan fortaleza, son los que hacen callar al enemigo y al vengativo. Imagínense ustedes que los niños que aman a Dios, que alaban a Dios, el enemigo no puede contra ellos, porque la alabanza hace en ellos una fortaleza. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. De la boca, ¿se da cuenta? Volvemos otra vez a la boca. La importancia de como niños guardemos nuestras bocas para alabar al Señor nada más. Los niños son los dueños del reino de los cielos. Jesús dijo en Mateo 19:14, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. ¿Será que está hablando Jesús de niños de edad cronológica? Puede que sí, pero más que todo está hablando de los niños que aman al Señor, de los niños que estamos hablando, de los que tienen hambre. Usted y yo podemos ser niños que necesiten buscar, ser amamantados por Dios, ser alimentados por Dios, alabar a Dios, hacer temblar al enemigo como niños llenos de la alabanza del Señor, de los que son como niños. Aquí esta traducción dice, porque de los niños es el reino de los cielos. Hay una versión que dice, de los que son como niños es el reino de los cielos. Eso es usted, esa soy yo, ¿verdad? Que podemos ser niños hambrientos del Señor, porque el niño crecía, dice. El niño crecía. Solo el niño puede crecer. Quiere crecer, sea como niño. Busquemos ser como niños. ¿Y sabe por qué también? Porque a los niños son los que se les revela el reino de los cielos. ¿Quiere revelación? Tenga un corazón como niño. ¿Quiere conocer los misterios del reino? Sea como niño, pero ya aclaramos, no en la forma de pensar, porque en la forma de pensar tenemos que ser maduros, sino en la forma de ser, sin malicia, creyéndole al Señor. Mateo 11:25 dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos de la tierra y las revelaste a los niños. El Señor quiere darnos un espíritu de sabiduría y del conocimiento de Él para que seamos alumbrados, ¿verdad? Así como este alumbramiento fue tan trascendental
para la vida de Elizabeth, Zacarías y Juan, para nosotros también el alumbramiento, que el Espíritu Santo, que la luz de Dios alumbre en nosotros, que produzca ese resplandor, esa evidencia en nosotros como niños, para que busquemos tener esa revelación del reino de Dios. Necesitamos, usted y yo como iglesia de Cristo, necesitamos la revelación del reino, pero tenemos que volver al primer amor, tenemos que volvernos como niños para no solo entrar al reino de los cielos, para adueñarnos del reino de los cielos, para que nos revele el reino de los cielos. Y el Señor quiere que por medio de la sabiduría que Él da, por medio del conocimiento de Él, cuando aprendemos a conocerlo a Él, Él quiere alumbrarnos. Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Él quiere que por el espíritu de sabiduría y del conocimiento de Él sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado, cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos. El alumbramiento de Cristo en nosotros nos enseña quiénes somos, nos da identidad, nos da propósito y nos da un destino. Así es que qué importante es que nosotros conozcamos quiénes somos, pidamos esa sabiduría como niños, conozcamos a Dios, el reino de los cielos, la revelación, y que seamos alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. Qué importante es. Esto transforma. Por eso el apóstol Pablo habla en Romanos 12, dice que seamos renovados en el entendimiento, en los ojos de nuestro entendimiento, que no nos adaptemos a este mundo, sino transformados, dice. Seamos renovados en el espíritu de vuestro entendimiento. Tenemos que renovarnos, pedirle al Espíritu Santo que abra los ojos de nuestro entendimiento para poder conocerlo a Él, para conocer la esperanza que hemos sido llamados. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestro lugar en el reino de los cielos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué hemos sido salvos? ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué demanda Él de nosotros? ¿En qué podemos servirle a Él? Y para conocer cuáles son las riquezas de su gloria en su herencia. Tenemos una herencia poderosa en Dios. Dice la palabra de Dios que hemos sido sentados en lugares celestiales juntamente con Él. Tenemos posiciones en lugares celestiales. Cuando nosotros sabemos quiénes somos y ocupamos nuestro lugar en el reino de los cielos, en los lugares celestiales que tenemos juntamente con Cristo, el enemigo tiembla. Cuando la iglesia nos ocupemos nuestro lugar, el enemigo, el infierno va a temblar y las tinieblas tienen que disiparse porque la luz de Cristo brillará en su iglesia y ya está brillando en los corazones de aquellos que son como niños. Y esto tiene que multiplicarse, tiene que trascender, porque la luz no solo se queda, entre más avivemos el fuego del Espíritu Santo, esa luz se hace más grande y va brillando. Ese fuego se hace más grande. Necesitamos avivar, así como Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don que ha sido puesto en ti. Tenemos que avivar el fuego del Espíritu. La búsqueda del Espíritu es muy importante. Tenemos que entender la necesidad que tenemos de buscar al Espíritu Santo, de tener esa comunión con el Espíritu y de avivar el fuego de Dios, la luz de Dios en nosotros, para que resplandezcamos como luminares en el mundo es la palabra. Entonces, hoy es el mensaje de hoy, es el alumbramiento. Tenemos que ser alumbrados por Dios, alumbrados por su luz. Dejemos que la luz de Cristo llene nuestros corazones y que podamos reflejar la luz de Cristo. Y no solo reflejarlo, sino que también proyectar esa luz de Cristo y que trascienda esa luz a todo lo que nos rodea, para que las tinieblas sean disipadas. Ya es tiempo que las tinieblas se disipen con la luz de Cristo a través de su iglesia. Así es que hoy quiero invitarle a que avive el don del fuego, ese fuego que está en usted, esa luz que está en usted, que Cristo ya puso en usted, sea avivada por el Espíritu Santo para que cumpla su propósito y encuentre su destino. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones a todos. Que la gracia del Señor Jesús esté con cada uno de ustedes. Hasta la próxima.